A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, draw your strength busquen su from the fuerza en el Lord, Señor from His mighty power. y en su invencible Put on poder. the armor of Pónganse God, en las armas that you may que be Dios able les to da stand firm para poder resistir against the a las tactics of the estratagemas del diablo. For our struggle Porque nuestra is not against lucha flesh no and es blood, contra hombres de carne y hueso, sino contra los soberanos, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, with the evil contra las spirits fuerzas in heaven. sobrehumanas y supremas del mal. Therefore, Por put on eso, the armor of God, tomen las armas de Dios that you may be able para to poder resist in the resistir evil en day, el día fatal and having y done después de everything, actuar a hold your fondo, ground. mantener las posiciones. So stand fast, Estén with your firmes, loins repito, girded in truth, abróchense el cinturón de la with verdad, righteousness por as a coraza breastplate, pónganse la justicia, bien calzados para estar dispuestos a anunciar la noticia de la paz. Y por supuesto, tengan embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del mal. Tomen por casco la salvación y por espada la del Espíritu, toda palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Oren en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tengan vigilias en que oren con constancia por todo el pueblo santo. Pidan también a mí. Pidan también por mí para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el secreto, designio contenido en el Evangelio, del que soy embajador. En cadenas, pidan que tenga valor para hablar de él como debo. Blessed be the Lord my rock. Bendito el Señor, mi roca. Blessed be the Lord my Bendito el rock, Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca, my mercy and my mi fortress, bienhechor, mi alcázar, stronghold, my baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. O God, Dios I will mío, sing a new song te to cantaré you. un cántico nuevo. 10-string lyre Tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. evil sword. Bendito el Señor, mi roca. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed is the King who comes in the name Dichoso es el Rey que viene en nombre del Señor. of God in the high. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que alaban su nombre. Dominus vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam, Gloria tibi, Domine. some Pharisees came En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. He replied, Él contestó, vayan a decirle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalem, Jerusalén, Jerusalén, you who killed que matas a los profetas and stoned y apedreas a los que se te envían. how many times
¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no han querido. Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que clamen, bendito el que viene en nombre del Señor. Verbum Domini. There is one point from today's gospel that Hay un punto del Evangelio de hoy with our own que deseo relacionar con nuestra propia celebración de la misa, we see en que vemos, practice Jewish liturgical según la práctica judía, según la estructura litúrgica judía, que más adelante en la liturgia tendremos ese diálogo. Let's give thanks to the Lord. That's right out of the Levantemos el Jewish corazón liturgy al for Señor. Friday night Todo eso es service. parte de la liturgia judía para el servicio de la noche del sábado. Holy, Y luego viene seguido por el Santo, 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 Señor de los This is ejércitos, from Isaiah lo chapter cual 6. proviene de Isaías capítulo 6, Seraphim are giving praise to donde God. los serafines ofrecen alabanza a Dios. When we celebrate Mass, we Pero go cuando on celebramos la misa, with this verse, decimos este versículo que el Psalm Señor cita 118. del Blessed Salmo is he who 118. comes in the name of Bendito the es el que viene en nombre del Lord. Señor. The reason we add that La razón por la que añadimos ese into the versículo Sanctus en el Santo, is because en la of today's misa, gospel. es por el Evangelio de hoy, Sing que Jesús until dice, you say, no me volverán a ver hasta que exclamen bendito el que viene en nombre del Señor. Así que antes de verlo presente aquí en la Eucaristía, inmediatamente antes de la plegaria eucarística y la consagración, la Iglesia añade ese versículo como preparación nuestra So that's one para verlo. Por eso basis for ahí tenemos la base bíblica scripture in that de por particular qué place. incluimos esa frase de las Escrituras en esa parte de la misa en I particular. want to focus on Pero deseo enfocarme en esta lectura de San Pablo. tomorrow is going to be Mañana secular será, celebration of mañana habrá una celebración following secular, our la celebración de culture's Halloween, general pattern según la costumbre de nuestra cultura, de pervertir una celebración Catholic de una festividad católica. something that the whole culture Es does algo que la all cultura the time. hace todo el tiempo. New Year's Day El is día not de Año celebrating Nuevo the name no of Jesus celebra as much as cuando le the ponen el nombre de pagan Jesús, sino más bien Father Time and his little boy the New Year. el Saturno pagano, el Padre Tiempo, Zeus, that's where you get el those bebé del Año Nuevo, que en realidad es el Padre Zeus, y de ahí es donde obtienen esas imágenes. Y lo mismo con el día de San Valentín. No celebra al mártir, sino que vemos imágenes del dios pagano Cupido. You don't so much celebrate No Saint celebramos Patrick, tanto the great a evangelist. San Patricio, el gran evangelista. No, esa festividad Irish nationalism ha or caído en el nacionalismo irlandés, o en el caso de los estadounidenses, que no tienen nada que ver con los irlandeses. Es una celebración para beber más cerveza, 20s still living como at home, run to necios pajamas to see a keg que viven en casa a pesar de tener más de 20 años y se dedican a ese tipo de fiestas, instead of celebrating en lugar all the saints de celebrar a todos los santos. on All Hallows Eve. El Día de los Inocentes celebramos cosas que están un poquito más del lado oscuro. With Halloween, Sí, la gente se divierte mucho con Halloween. with No hay nada malo con que los niños se disfracen del hombre araña o de Superman, o incluso algunos niños se disfrazan de vaqueros. But, you know, and there's a lot of fun, and you get candy and all. Y es muy divertido y les regalan caramelos y dulces y todo eso. Pero el gran problema es cuando los adultos lo celebran. When adults celebrate, Cuando los adultos lo celebran, ¿qué hacen? Tienen fiestas de Halloween en donde usually utilizan esos disfraces, usualmente
of the spiritual world in order como cosas del lado oscuro del mundo espiritual para ser un poquito más malos, incluso para darse incluso permiso para hacer algo malos, ways that are not. en ciertas formas que no solamente no son amables, sino de hecho son So pecaminosamente mortales, por ejemplo, la ebriedad y cosas así. I'd like us to Así pues, me gustaría que nos enfoquemos en este pasaje de Efesios 6, versículos 10 al 20. first of all, Vemos primero que nada esta exhortación. he begins by saying, draw Empieza diciendo, busquen su fuerza en el Señor. and that this is Y been talking about como le throughout he estado mencionando a lo largo the de... necessity Esto es parte de la necesidad to God. de acercarnos más a Dios. Ourselves, we don't have a lot No, of strength. por nosotros solos no tenemos mucha fuerza, Being human. tenemos mucha vulnerabilidad al ser humanos y nuestra fuerza debe provenir de Dios. And this requires us to Y have esto that kind of exige que tengamos ese tipo relationship de relación fervorosa con el Señor, and intimate. una relación profunda y estrecha y personal. Not only do we De manera que no solamente conozcamos más y más al Señor, sino que le permitamos conocernos el Señor a nosotros. Como nos dirá un número de veces el Señor, márchate, no te conozco. to let him know Nuestra oración es el momento en el cual nosotros as well debemos de comunicarle todo lo que sucede en nuestras vidas y también el momento para conocerlo mejor. Y también de ahí hemos de obtener nuestras fuerzas. from his Y también obtenemos sus fuerzas the literal way de su gran poder, la manera literal en que se lee esto en griego original, de su gran poder. Esta expresión that es algo level we que en cierto nivel podemos estar tentados a decir, oh, fantástico, Dios va a partir el mar rojo, Dios va a aplastar a nuestros enemigos con un gran milagro, all of his army va a derrotar al faraón y a su ejército, the loaves and fish and va a multiplicar los peces y los panes cada vez que yo se lo pida. Pero no, no es así, porque the reality una de las realidades God's es que and power el poder de Dios shows up in those great episodes. se aparece en esos grandes episodios, sucede en ellos, Happens that sucede elderly people like Sarah que con personas ancianas como Sara y Rebeca e Isabel, que pueden dar a luz cuando su propia debilidad ha sido completamente demostrada. No les es posible hacerlo and then de forma natural y luego conceive a child. milagrosamente Dios logra que conciban. But we also see Pero también that God's vemos que el poder de Dios in Gethsemane se muestra en Getsemaní, when Christ enters deep cuando prayer with Cristo his Father, entra en una oración profunda con su Padre, rogándole que le retire el cáliz, pero que no se haga su voluntad sino la de Dios. he is betrayed Es traicionado con un beso, and abandonado por sus discípulos, arrested by arrestado por sus enemigos, falsely accused acusado y condenado falsamente, and crowned with, flagelado y coronado con espinas y crucificado. and that also Y eso también manifiesta el poder de Dios. and we can't omit that Y no podemos omitir que no solamente es cierto con respecto a Jesús, ha sido cierto a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el momento en que Esteban fue acusado falsamente, condenado y lapidado, way to the history of the saints hasta la historia de los santos, hasta el día de hoy, en donde aún nuestros hermanos están siendo martirizados por su amor por Jesucristo, it's infants ya sea who are being que se decapitated trate de bebés que están siendo decapitados frente a sus padres por or ISIS children o kidnapped niños que sold into son slavery because secuestrados y vendidos como esclavos por ser cristianos en Nigeria, whether it's así sea suffering cristianos que sufren por su fe in various parts of our en diferentes partes as de they nuestro have in mundo, this past century. como ha sucedido en este siglo pasado.
World War I began. Hace apenas 100 años atrás empezó la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra secular y fue el periodo más grande de martirio en la historia de la Iglesia. Face of that weakness. Y ante esa debilidad, cuando recuerden, 100 years. durante los últimos 100 años, 40 millones de mártires cristianos, 75 million. de toda una historia de 75 millones de mártires cristianos en la Iglesia entera. Last century, 40 million. El siglo pasado fueron 40 millones que fueron asesinados. Y esto también muestra el poder de Dios, como vemos en África, Where millions en donde millones de musulmanes witness the strength presenciaron la fuerza de aquellos cristianos que permanecieron firmes por Cristo, encarados ante la tortura, quemados, vivos, decapitados, torturados. Y millones han visto esto y han dicho, ¿por qué nos aman aún? in the face of this A terrible. pesar de todo este terrible, Why do they still love Jesus? toda esta violencia. And they depend ¿Por on qué aman a Jesús? ¿Por qué siguen dependiendo de Él? even ¿Por when qué we siguen burn them yendo a misa incluso cuando la seguimos quemando a las down? iglesias? And in the face of that, the A pesar de todo ello, God's might la fuerza de Dios, el poder de Dios, turns hearts towards viene Christ. y convierte corazones a Like Cristo. back in the early 3rd century, De forma que incluso a principios del siglo III, Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. and so this is something Así pues, esto es algo que debemos recordar siempre. he also said, Pero también "Know dice, that we are weak." He exhorts us to go ahead and put on sepan the armor que of somos God. débiles y nos insta a que nos pongamos la coraza de Dios. Ser fuerte es bueno For us, y es importante exercise, que strength training, hagamos buen ejercicio, do martial arts, que hagamos ejercicio para ser fuertes. Cuando la gente hace artes marciales, no hay nada malo en nada de eso, pero in the spiritual al final, warfare that we en la batalla espiritual con la que estamos lidiando, this present darkness, a como dice en darkness esta that was tiniebla present presente, una tiniebla que ha in estado the days of presente St. Paul, en la época de San and Pablo, it's a darkness y from es the una evil one that is tiniebla que proviene del maligno que sigue presente en nuestra propia época. hasn't changed. No ha cambiado. The evil one shows El the maligno darkness muestra esa oscuridad a través de la historia, de una variedad de maneras. Así pues, nos ponemos la coraza de Dios, not just our own. no solamente la nuestra propia. This is so that we Y esto may es be para que able to nos sea stand posible firm permanecer against firmes the- en contra, use the word tactics aquí utilizan la palabra of the tácticas, devil. en contra de las tácticas del diablo. La palabra en griego es The word methods. His very metodeia, tricks. de ahí proviene la palabra método, And diferentes trucos. Y en ese sentido, we have to keep in mind tenemos que recordar siempre que el maligno more intelligent. es más inteligente que nosotros. And so we have to Así put our pues, gods tenemos que ponernos la coraza de Dios. Y antes de ir en batalla, nos dice, nuestra lucha no es contra la carne y y hueso. Hay gente de carne y hueso que ha tratado de erradicar la iglesia durante los últimos 2 milenios. Los soldados romanos, los nazis, ateos y comunistas han hecho todo tipo de cosas a través de los siglos para destruirnos. Y hemos visto y continuamos viendo una guerra en la que aquellos que están comprometidos profundamente con el Islam también están tratando de destruirnos. Invadieron Europa y el mundo cristiano desde el principio del Islam en el siglo VII. Y esto es algo que siempre digo. Hay todo tipo de personas que tratan de destruirnos y es fácil enfocarse únicamente en los humanos. Es fácil enfocarse únicamente en el alcalde de Houston, quien ha tratado, ya se ha rendido, ha tratado de hacer citación judicial a los sermones de los ministros para tratar de comprometer su libertad de expresión y libertad de culto. Podemos ver esa amenaza en el presidente y en el Departamento de Servicios Humanos, tratando de que cometamos pecado a través de sus mandatos.
acerca del seguro de salud. Podemos verlo en todo tipo de nivel, y si nos enfocamos únicamente en esos humanos y lo que están haciendo, no veremos el panorama completo. Debemos recordar, al igual que los cristianos, así como ellos amaban a los soldados romanos que los ejecutaban y los torturaban, se dieron cuenta que ese tipo de tormento, el tipo de tormento que realiza ISIL, no es tanto maldad humana por sí sola, sino que también hay un elemento demónico, y tenemos que prestar atención a ese elemento del diablo y ser capaces de resistirlo desde el lado espiritual, a la vez que lidiamos con la sabiduría, el conocimiento y entendimiento que el Espíritu Santo nos concede para poder enfrentar esa maldad, esos diferentes tipos de mal, en diferentes niveles. Y en esto tenemos que darnos cuenta que esta batalla va a mostrar las señales. ¿Qué indicación del espíritu maligno nos permite ver el Señor? Recordemos las Escrituras en el Evangelio según San Juan, la forma en que Jesús describe al maligno como un mentiroso, el padre de las mentiras. Cuando vemos el engaño y la falsedad, hemos de darnos cuenta que ahí está Satanás en ese engaño. También ha sido llamado un asesino desde el principio. Cuando vemos a aquellos que utilizan el asesinato y la muerte para resolver problemas, aquellos que utilizan la compasión como excusa y dicen que están matando por compasión, ahí podemos detectar al maligno. Cuando vemos a aquellos que utilizan el aborto, dicen, maten eso que está en el vientre, ni siquiera vamos a llamarle un bebé, maten esa cosa que está en el vientre. Ahí podemos detectar la obra del maligno también, aquellos que matan niños inocentes, incluso en nombre de Dios, aquellos que matan y violan y esclavizan en Irak y Siria y Nigeria. Ellos llevan la fragancia de Satanás. Miren nada más las herramientas que utilizan. Cuando hay gente que nos dice, adelante, prueba esto. No sabrás si es malo a menos que lo pruebes. Usa esta droga. Ten tal experiencia sexual. Róbate esto. ¿Cómo sabes si es malo? Escuchen el silbido de la misma serpiente que tentó a Eva de forma similar en el jardín del Edén. Estas cualidades son las que buscamos para detectar qué es lo que proviene del mal y qué es lo que lleva de un nivel, a veces de un mal pequeño, y luego, como vemos con tantas personas que reciben el aceite porque actúan como si fueran una bisagra oxidada, chillan cada vez más alto. No permitan que el gobierno pague por abortos. No permitan que le den a los proveedores de servicios de aborto más dinero. Ellos seguirán chillando más alto, y por eso debemos luchar en contra de ellos con la armadura de Dios, la coraza de la virtud. Noten que la coraza incluye el peto de la rectitud, el casco de la salvación, imágenes que obtenemos de Isaías. Pero también nos habla acerca de cómo la verdad es como un cinturón. El cinturón que usamos es la verdad. Esa es la base de nuestras vestiduras. Y nuestro calzado va a ser nuestra evangelización. Y luego, nuestra única arma ofensiva, la única arma ofensiva que se nos permite llevar es la espada del Espíritu, que no es una espada que recibimos y hacemos a mano, sino que es la palabra de Dios. Y el poder de esa palabra de Dios atraviesa las almas y corazones no como un objeto físico, sino como un arma espiritual que convence a las conciencias
transforma las conciencias y corazones y llama a otros al mismo Dios we will stand. por quien hemos de permanecer firmes.